cristianismo de la preexistencia del alma? ¿Se ha contemplado en algún momento de la historia de la Iglesia la posibilidad de que existiese la reencarnación? Bienvenidos, bienvenidas un jueves más a Acércate Radio. Esto es Antes de Nacer y yo soy Raquel. Voy a acompañarte los próximos minutos para reflexionar, para conocer, como cada programa, algo más sobre nuestra preexistencia, alguna perspectiva nueva que nos ayude a arrojar luz sobre lo que somos, lo que fuimos antes de nacer. No lo vais a creer, pero el lujo que tenemos hoy de invitado es incuestionable. Él es Antonio Piñero, ahora lo vamos a presentar a continuación, pero vamos, estoy segura de que si no lo conocéis es de milagro, porque es una verdadera autoridad. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Él nos va a ayudar a comprender mejor algo que es probable que hayáis escuchado en alguna ocasión, y es que en muchas conferencias, en muchas charlas, podcasts o entrevistas podéis haber escuchado a diferentes maestros, a diferentes entrevistados, escritores, que nos hablan de que es probable o no probable, aquí estamos en el debate, que los primeros cristianos estaban inmediatamente después del tiempo de Jesús, creyesen en la reencarnación. Yo he querido preguntarlo a las personas más expertas que existen y si hay alguien que puede hablar con verdadera autoridad, este es Antonio Piñero. Antonio Piñero, catedrático emérito de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, es escritor, traductor y una de las voces autorizadas en lengua española sobre los orígenes del cristianismo y los textos del Nuevo Testamento. Con una trayectoria de décadas investigando los textos fundacionales del cristianismo desde una perspectiva histórica y filológica, Piñero ha hecho accesible al gran público conocimientos que durante siglos estuvieron reservados a círculos académicos. Su enfoque riguroso pero divulgativo ha inspirado a miles de lectores a cuestionar, entender y profundizar en las raíces del cristianismo más allá del dogma. Es escritor de multitud de libros, pero yo hoy voy a citar aquí simplemente 5. En primer lugar tendríamos Guía para entender el Nuevo Testamento, que es una obra clave para todo lector que quiera adentrarse en los textos cristianos con una mirada crítica e informada. Por otro lado tenemos Los cristianismos derrotados, un fascinante recorrido por las corrientes del cristianismo primitivo que no llegaron a formar parte de la ortodoxia. En el Nuevo Testamento, traducción y comentario, nos encontramos con una traducción directa del griego, acompañada de un análisis histórico que la convierte en una referencia obligada. Como veis, el nivel de los libros que estoy mencionando son a cuál más importante. El cuarto que vamos a mencionar hoy es Aproximación al Jesús histórico, donde Antonio Piñero separa al Jesús histórico del Cristo de la fe, basándose en criterios históricos rigurosos. En 2023, justo antes de este último libro del que vamos a hablar durante la entrevista, publica Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, que es una profunda síntesis que examina las múltiples interpretaciones sobre Jesús desde la historia, la filosofía y la cultura contemporánea. Es colaborador habitual en medios de comunicación, plataformas digitales, podcasts y programas de televisión, porque siempre que se habla del cristianismo primitivo, él es, pues eso, una gran figura, una gran voz autorizada. Entre algunos de mis libros no lo tengo aquí ahora, pero tengo la traducción que realizó de los Evangelios apócrifos, que es muy importante porque
es una obra son obras, ¿no?, de las que habréis escuchado hablar en múltiples ocasiones y, y son recientemente conocidas, con lo cual no hay tantas traducciones y yo diría que a lengua castellana la suya, que es en colaboración con otros autores, es probablemente la más importante y la más significativa. Piñero está hoy con nosotros porque vamos a hablar de este cristianismo primitivo en aquella parte que más nos interesa en este programa, que está completamente enfocado a la preexistencia del alma y a saber qué hay antes de nuestro nacimiento o incluso antes de la concepción. Así que vamos a hablar de la preexistencia del alma según el cristianismo primitivo con Antonio Piñero. Estás escuchando Antes de Nacer con Raquel Machín. Pues esta tarde estoy muy contenta, estoy realmente muy orgullosa porque cualquier canal que tenga como invitado a Antonio Piñero es un canal automáticamente donde sube el nivel. Este invitado es uno de los mayores expertos a nivel mundial en el cristianismo primitivo, en la gnosis cristiana y todos los primeros escritos, tanto oficiales o canónicos como apócrifos. Así que quiero dar la bienvenida al doctor Antonio Piñero. Muchas gracias por acudir a esta llamada. Encantado, encantado, de verdad. Muy bien, te saludo cordialmente y como tú tienes detrás a mucha gente, pues saludándote a ti, saludo a muchos. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Em, He tenido yo a bien o a mal poner en un pequeño aprieto al doctor Antonio Piñero porque efectivamente, tal y como hemos dicho en toda la presentación y todo, él es uno de los mayores expertos mundiales y por supuesto que en lengua española, supongo que el más, no voy a decir al 100% por si acaso, pero yo diría que sí. Em, pero claro, cuando yo le he escrito, me he puesto en contacto con usted y le he dicho, vamos a ver qué somos capaces de encontrar sobre la maternidad o sobre el papel de la mujer en este contexto del primer cristianismo o de este gnosticismo cristiano. ¿Qué habrá en los evangelios canónicos? ¿Qué habrá en los apócrifos? Y entonces es una labor, realmente le estoy poniendo, sé que le pongo un pequeño aprieto, pero va a salir airoso Bueno, seguro. pero yo verás, no te preocupes, no te preocupes, yo te diré qué es lo que sé y lo que no sé, porque hay muchas cosas que no tengo ni idea, ¿no? Es lógico. Fíjate que yo ya he dicho que yo vivo en el siglo primero normalmente, y Ujú. entonces muchas veces si me sacas ahí, estoy como en una luna, ahí fa, afuera, y entonces si me sacas de ahí a lo mejor, pero bueno, vamos directos a ver, pregunta tú, porque yo te diré, pues mira, esto hay y esto no hay. Vale. Bueno, antes de nada me gustaría aprovechar que estamos casi coincidiendo en fechas con la presentación de su próximo libro, que sale el 6 de abril, y me gustaría, pues ya que estamos aquí, colaborar en ello, porque usted va a hacer a presentar un libro que es una gran obra a nivel de conocimiento de la gnosis, y bueno, solamente quería mencionarlo, que el 6 de abril, ¿quiere decir usted el título? Pues sí, se llama Gnosis, conocimiento de lo oculto. La Gnosis, este es el subtítulo, la Gnosis judía y cristiana explicada por sus textos. Bueno, pues es que de verdad la Gnosis es un movimiento fundamental. Ahí sí que tiene una importancia tremenda la mujer, ahí sí que podemos hablar, sin duda Pues, alguna. pues Y perfecto. es un movimiento del siglo segundo fundamentalmente, aunque las raíces son antiguas. Y es un movimiento de gente que está dentro de la iglesia o en los alrededores, pero que se creen súper estupendos. En lenguaje así un poco infantil son súper guays, ¿no? Los únicos que entienden las escrituras, los únicos que se van a salvar. Bueno, tuvo tanta importancia eso dentro de la iglesia en los siglos segundo, tercero y cuarto, que a mí se me ha ocurrido, reuniendo todo el material, tanto mío como de mis colegas, a quienes agradezco, ¿no? Hacer una introducción, pero no una introducción, que yo ya he leído algunos,
Yo se lo he dado, por ejemplo, a mi mujer. A ver, lee esta introducción a la gnosis. La ha leído, cierra el libro, 20, 25 páginas, y yo le he dicho, oye, explícame, ¿qué es la gnosis? Y no sabía nada. Entonces yo digo, yo lo que tenemos que hacer es explicarlo lo más claro posible y poner los textos que son enrevesadísimos y aclararlos. ¿Y cómo se aclara? Pues poniendo paréntesis dentro, explicando si es él, si es ella, ellos, el alma, el espíritu, Dios, el otro, el autoengendrado, el que habla, y luego abajo en notas, pero no en letra más pequeña, un poquito poco, Ujú. solo. ¿Qué quiere decir cada texto? Bueno, y eso, hay mucha gente que está muy interesada y pasa lo mismo que con los libros del Nuevo Testamento, que es un libro gordo que hice yo con cuatro o cinco colegas, cuatro colegas más, que tiene 1665 páginas y que ya Sí. va por la cuarta para la quinta edición. Ahora vayamos a tu tema, que Vamos, es lo vamos que te al tema. interesa, y te lo agradezco a ti. Pues Vamos a vale, empezar por el Evangelio. muy bien, Una pregunta que perfecto. tú dices, vamos, ¿a ti te interesa sobre todo la cuestión del alma, el Ujú. La recién nacido, preexistencia, claro, ¿qué se la pensaba? preexistencia? Eso es, la preexistencia del alma, la reencarnación. Pues venga, vamos a ir con las preguntas que ya le había Sí, mencionado. Entonces, es que venga, me vamos gusta allá. mucho ese orden y perdona que te corrija, Ah, pues pero vete perfecto, por tu orden. Vete por perfecto. tu orden. Venga, vamos. ¿Ha encontrado referencias a la preexistencia del alma en los evangelios apócrifos o en los canónicos? En los evangelios apócrifos, sí. En los evangelios canónicos, no. Lo único que hay es una confusión entre el pueblo, en el pueblo reflejado en el Evangelio, que confunden el paso del espíritu a otra persona. Me explico. En el Evangelio de Marcos, aparece Antipas, dice, yo degollé a Juan Bautista y ahora resulta que está aquí este Jesús y a mí me parece que este ha resucitado. Pero otros dicen, no, que es Elías. Es decir, que no es Jesús resucitado, sino que es Elías. ¿Y qué es lo que le pasaba ahí a esa gente que estaba detrás? Y eso es lo que reflejan los evangelios. Pues que del mismo modo que Moisés era capaz de transmitir su espíritu a 70 sirvientes, esto estamos en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, en los Números capítulo 11, que Moisés está muy cansado y le dice a Dios, que no puedo más, así. Y dice, oye, pues reparte tu espíritu, fíjate, entre 70 ancianos y que te ayuden en esta tarea de dirigir al pueblo. Bueno, pues la gente pensaba eso. El espíritu se podía pasar de una parte a otra. Y ahí hay algunos, tú dirás, eso es una transmigración. Mm. Pues yo creo que no. Yo creo que más bien la gente pensaba en Israel que ese espíritu de Elías o de Juan Bautista se había metido del mismo modo que Moisés vivía y los 70 ayudantes vivían como personas separadas, del mismo modo son personas separadas Juan Bautista, Elías, ¿eh? Ujú. o cualquiera, y el espíritu en concreto de Juan Bautista se ha, entre comillas, introducido en Jesús. No es una reencarnación, pero es muy parecido. ¿A que Claro, sí? claro. De hecho, es una Eso de... sí lo encuentras. Y te digo el texto, mira, lo tienes en Marcos capítulo 6 Ujú. y en el capítulo 8 de Marcos también, en la llamada confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, cuando le pregunta a Jesús y dice, bueno, ¿y qué piensa la gente que soy yo? Y entonces allí cada uno dice eso, este es Juan Bautista, este es Elías, Ujú. este es un profeta. Es decir, que hay ahí algo que se transmite. Vale, ¿Está vale. claro? Sí, 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 es que es una de las referencias que se suelen dar, claro, efectivamente. Bien, ¿cómo se explicaba en los primeros siglos del cristianismo la relación entre espíritu, el alma y el cuerpo en el proceso de nacimiento? Vamos a ver si tiene usted información sobre esto. Sí, brevemente, pues es que en el primer cristianismo, que es el Nuevo Testamento,
porque otra fuente no tenemos, y el Nuevo Testamento es una obra hebrea, sí, Ujú. la gente dirá, oye, ¿cómo dices eso? Pues sí, es una obra judía totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pensaban los judíos? Pues los judíos y todo el Nuevo Testamento, te lo aseguro, incluido Pablo y todo eso, veían al hombre como una entidad corpórea. Era fundamentalmente un cuerpo. Ellos no distinguían entre alma y cuerpo. Es decir, si tú me tocas un brazo a mí, dirás modernamente, me estás tocando un brazo o algo así. No, estás tocando mi persona entera. La antropología, la concepción del hombre en el siglo I era una fusión completa de alma y cuerpo. Te digo, no se puede tocar el alma y al mismo tiempo la estás tocando en el cuerpo. Vale. Es decir, que eso es muy importante. Eso es muy importante porque es una concepción unitaria. Unitaria. Por eso, por ejemplo, la prostitución en el Nuevo Testamento y todo eso está muy mal vista desde el punto de vista judío, porque esa fusión no es, como dice ahí la gente, bueno, pues encontré a este y tuve un contacto y tal. Ni hablar. Es muchísimo más profundo. Es que es la fusión de dos cuerpo y alma al mi cuerpo. Y entonces alguien te dirá, oye, en Primera Tesalonicenses 23, ¿eh? Allí distingue Pablo entre cuerpo, alma y espíritu. Pero eso no vale mucho, porque es que se está refiriendo a griegos, estrictamente griegos, los de Tesalónica, y entonces le está hablando en su lenguaje. Pero luego te metes dentro de Pablo y ves que no hay manera de distinguir. Mira que eso es fantástico. No hay manera de distinguir. Y hasta hoy el pensamiento hebreo cree que el cuerpo está unido al alma. Por eso San Pablo, en 1 Corintios 15, por una parte es un espíritu, Pablo, griego, ¿no? Porque él ha nacido en Cilicia, ¿eh? Una región totalmente griega, mas por otra parte es un judío. Entonces no puede pensar de ningún modo que si tú vas al cielo no tengas cuerpo. Y entonces se inventa eso del cuerpo espiritual, pero Ajá. cuerpo al fin y al cabo. Ujú, ujú. ¿Comprendes? Lo que Sí, digo sí. es que no podemos pensarlo. Entonces, si tú me preguntas qué relación hay, es que es todo junto, todo junto. Y eso es una percepción que los occidentales no judíos no tenemos. Claro. Nosotros somos muy herederos de Platón y de los griegos, y entonces distinguimos netamente cuerpo, alma inferior, ¿eh? Irracional y bruta, alma superior, que es el entendimiento, y espíritu, que es la parte que se une a Dios. Pero los judíos no. Y el Nuevo Testamento no. Y fíjate lo que ya he dicho yo muchas veces, el Nuevo Testamento, que es una obra judía, es, a pesar de ser judía, estrictamente, da luego una religión universal, pero es una religión que tenía una semilla universal que no lo pensaron al principio los primeros cristianos, sino más tarde. Y Ujú. entonces esa religión se abre con el tiempo. Ahí sí que puedes, ahí por ejemplo, pensar, ¿pintan algo las mujeres en el Nuevo Testamento? Bueno, pues depende. Eso te lo diría un gallego. Y yo estoy en Bayona de Pontevedra y aunque yo soy de Chipiona, ¿no? Sin embargo, vivo en Bayona de Pontevedra, pues depende. Depende de cómo lo consideres. Pablo, por ejemplo, Ujú. se rodeaba de mujeres y las mejores ayudantes que tenía eran fundamentalmente mujeres, aunque luego, a la hora de escribir, pues era Timoteo o Lucas o esto y la que estaban al lado, y las mujeres salen un poco secundariamente. Se puede decir que Pablo, que era célibe por propia voluntad, pues
este es un hombre que decidió ser célibe. No te creas que en la llamada a esa conversión de Pablo, que no es una llamada, sino que es el cambio de ser un judío antimesiánico a creer en el Mesías, ¿no? Ujú. Pues eso, Pablo tendría no más de 20 años. Entonces decide, no más, no más de 20 años. Claro, yo nunca me... Qué tontería, nunca se me había ocurrido imaginarme qué edad tenía al caer. Me lo imaginaba mayor, pero efectivamente, No, pero claro. no, porque fíjate todo lo que padeció ese hombre en el cuerpo. Si no hubiera sido un hombre joven, no hubiera podido resistir todos los latigazos, las condenas, los apedreamientos y todo esto, las enfermedades. Era un hombre fortísimo, aunque fuera, lo pinta más tarde en los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, lo pintan como un hombre pequeño y feo y tal. Pero no sabemos cómo era. Fuera pequeño o grande, lo que pasa es que era muy fuerte, ¿no? Pues entonces, eso es, ahí, fíjate, la mujer tiene un papel secundario y al mismo tiempo imprescindible. Dicen, Pablo era misógino. Y yo te digo, oye, depende también, porque si en 1 Corintios 14:36, cuando dice teóricamente Pablo, no, que las mujeres se callen y que si tienen alguna pregunta que vayan y se lo pregunten a sus maridos. Eso probablemente es una glosa. Es Ujú. decir, un petardo que han metido a alguien ahí, alguien parecido al autor de la epístola de Timoteo, que no es de Pablo, sino de un discípulo. Hay otros que lo defienden, ¿eh? Bueno, pues entonces, ¿qué papel? Pues primario y secundario a la vez, ¿eh? Ciertamente Pablo era machista, pero también Jesús es machista. Es que no hay ningún feminista en el siglo I, por mucho que tú lo quieras, ¿eh? Porque incluso en el siglo II, y ahora si quieres hablamos de la gnosis, el Ujú. machismo era totalmente imperante dentro de las comunidades cristianas. Al principio no. ¿Sabes por qué? No, Porque las comunidades cristianas se reunían en una casa. ¿Y quién manda en la casa? la mujer, supongo. Claro. Y entonces, claro, la mujer mandaba ahí, pero la última palabra la tenía su marido. Ujú, ujú. O sea que es verdad, ¿no? Bueno, y si a ti te interesa, porque tú eres experta en prenatal, ¿no? Bueno, estamos en ello, estamos ahí trabajando por lo prenatal y buscando la preexistencia del alma o el concepto que hay sobre la llegada del alma en diferentes tradiciones y Pues la culturas. persistencia del alma en lo que es el Nuevo Testamento te va a ser muy difícil probarla. Porque hoy en día, desde luego, las iglesias cristianas, en la mayoría de los casos, porque hay alguna protestante que no, pero en la mayoría de los casos, las iglesias cristianas van a decir que el alma comienza, es creada por Dios en algún momento entre la concepción, bueno, en algún momento muy temprano, después de la concepción o en la No, en la concepción. misma concepción es O lo el- que dirán las iglesias cristianas. Lo que pasa es que tampoco sabían el momento, ¿no? Porque claro. tampoco conocían la biología tan profundamente como la conocemos ahora, ni nada de nada. Pero eso es una doctrina que ya viene desde la antigüedad cristiana, pero viene desde Tertuliano. Y Tertuliano estamos prácticamente en el siglo, finales del siglo II y comienzos del tercero. Es que no se lo planteaban eso. Esa idea que tú dices de la preexistencia del alma comienza en el cristianismo en torno al siglo III, claramente ya con Orígenes. Y la transmigración. Ujú. Tenemos una noticia dentro del cristianismo en Justino Mártir, que sí, que habla, y no se sabe si es su pensamiento o del diálogo con el judío que tiene. Y dice, sí, porque hay gente que son tan malas que luego su alma se ha convertido en una fiera. O Ah. sea, no en un ser humano, sino en pues una pantera o un león o algo así, ¿no? Bueno, pero eso quiere decir que las ideas no estaban claras. Ahora, no confundas.
lo que es una teología que empieza en el siglo IV Ujú. aproximadamente, o siglo V, con lo que es el cristianismo primitivo, que es lo que más te interesa ahora. Claro, entonces, para aclararnos las ideas, en el cristianismo primitivo, ¿tenemos alguna noción de preexistencia o de reencarnación o de algún tipo de existencia antes de la concepción? Porque nos ha dejado usted bien claro que en el siglo III o el siglo IV ya sí que se dice de manera fehaciente y teológicamente que no, que el alma comienza, es creada por Dios en el momento de la concepción, pero antes estaban las ideas tan claras que era lo que se pensaba en el cristianismo primitivo realmente. Pues es que no se pensaba nada, porque no se lo planteaban. Ten en cuenta que no, claro, el cristianismo primitivo, que no tenemos, repito, más fuente que el Nuevo Testamento, está transido el cristianismo, pero su ideología está transida por la venida inmediata, que es la segunda venida inmediata del Mesías. Entonces, si esperaban que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, Ujú. y como lo dice el Apocalipsis, a pesar que la gente no quiere creerlo, lo dice claramente, lo que va a ocurrir pronto. Y 4 veces dice, lo que va a ocurrir en 42 meses. Entonces resulta, sí, sí, no En tiene nada más que concreto. leerlo, ¿no? Entonces resulta que no se planteaban ese problema. ¿Para qué? Además se planteaban el problema de tener que bautizar a los niños pequeñitos, porque esos iban directamente al cielo. Ujú. Ni había purgatorio, ni todo eso que viene ya pues en el siglo IV, ni tampoco pensaron en la preexistencia de las almas, sino que como era todo tan unido, es el cristianismo primitivo. Repito, no tenemos más fuente para el cristianismo primitivo que el Nuevo Testamento, que es mucho y es poco. Porque tampoco en los textos apócrifos tenemos referencias directas a nada de esto. Nada. Nada de eso. En los apócrifos, ese protoevangelio que yo creo que tú lo citabas en algún momento Sí, cuando el me de preguntaste. Santiago, ¿no? Sí, es que es bellísimo. A mí me parece que es el pasaje del nacimiento de Jesús que no se describe, sino lo que se describe es como toda la creación queda parada un instante. Y el pájaro que estaba volando queda parado en el aire, y el río deja de fluir, y el tiempo se para. Y en ese momento nace un ser prodigioso. Pero el apócrifo de Santiago es donde se postula clarísimamente la virginidad de María antes del parto, Ujú. en el parto y después del parto. Lo que pasa es que la Iglesia no le hizo ni caso. No le hizo ni caso hasta el siglo IV. Pero ya está ahí. Entonces, si tú me preguntas, en ese pasaje bellísimo, ya te digo, bellísimo, separa todo. Separa todo. Fíjate tú imagínate, separa el sol, separa la luna, separa el río, separa el aire, separan los pájaros. Pues es una cosa bellísima. Claro. No nos dice nada ni de la preexistencia del alma, ni del niño, ni de nada, sino simplemente que ese parto fue maravilloso y que de ahí empieza otra edad del mundo. Vamos directos entonces al gnosticismo que tiene usted esto ahora tan fresco con esta salida del libro, Ahora sí, porque ahí a lo mejor encontramos un ahí poquito sí, más. ahí ya sí que tenemos, bueno, la gnosis, probablemente ese conocimiento del oculto es probablemente precristiano. Sí. Pero como idea. ¿Y qué es la gnosis? Bueno, pues es ese sentimiento que tienen algunos seres humanos que, que está arrojado ahí, que tiene alma y que tiene espíritu, y que el espíritu está arrojado en la cárcel de la materia. Entonces, si conoces un poco a Platón, Claro. dirás, pero si este está diciendo
lo mismo que dice Platón o los órficos del siglo VI antes o séptimo antes de Cristo. Y es evidente, los gnósticos ya, de los cuales tenemos escrito solo en el siglo segundo, y sí que allí se habla ya de mujeres, y muy bien, ¿no? Lo que decían era que yo no puedo saber absolutamente nada en este mundo aquí, salvo que me inspiren dos santos. Uno, San Platón, San Platón. así, San Platón, te lo digo en plan de broma. Uno es Platón o Platón Pirámide, San Platón, y segundo, pues la Biblia, pero leída críticamente según la revelación. Y entonces ahí ya sí que ya tienes preexistencia del alma, claramente. Eso no tenía ni idea de esto, ni de sentimientos prenatales, ni sabía nada del alma preexistente, nada. Pero los gnósticos, al interpretar a Jesús, ya sí saben que el ser humano está creado de una manera especialísima por error de la divinidad, pero que en ese error, en algunos hombres, por una insuflación espiritual de un ente divino que es femenino, Ujú. sabiduría, ¿eh? Ah, claro, Sofía. Influye en el creador, que es secundario, es un demiurgo, es decir, un dios secundario, ahí influye y el, ese creador que era hijo de esa sabiduría y que tenía ese espíritu dentro, al insuflarlo en Adán, se quedó sin espíritu. Entonces ya a partir de Adán, los gnósticos saben que su alma, su verdadera alma, preexiste en la divinidad prácticamente desde siempre. Desde siempre. Eso es un concepto que existe en la divinidad desde siempre. ¿Y por qué? Pues porque el gnóstico, que sabe, iluminado por Platón, por eso digo San Platón, e iluminado Sí. por ese espíritu del Dios ultratrascendente, sabe perfectamente que esta tierra no es más que un reflejo de arriba. Y si por lo tanto aquí tenemos un espíritu, porque eso lo vemos, ¿no? Y lo sentimos, al Ujú. menos algunos hombres dicen ellos, es que eso es un reflejo de que antes existía nuestra alma y también, como el mito griego, no lo explican nunca de esa manera. No, no es como la caída del alma, ¿no? Que van los caballos corriendo y tal. Oh, sí, el alma se cae, ¿no? Ujú. Y entra en el cuerpo. Eso es un mito, ¿no? Pero, pero ellos sí que dicen que de una manera misteriosa, ciertamente, hay seres humanos que tienen ese espíritu y que es preexistente. Bueno, ¿y por qué tiene tanta importancia las mujeres? Tengo que decir, entre Me paréntesis, permite que le haga una pregunta antes. Le quiero hacer una preguntita y luego volvemos al tema de la mujer, porque claro, esto que está diciendo usted sobre el gnosticismo y el concepto de preexistencia del alma, sabemos que el gnosticismo después va a seguir, no va a desaparecer, va a seguir apareciendo pues, en diferentes movimientos, quizá el más hasta conocido. hoy. Claro, claro, quizá el más conocido, el catarismo. ¿Cree usted que esta diferencia de concepto que va a haber más adelante entre la Iglesia oficial y el gnosticismo sobre, por ejemplo, la preexistencia del alma, podría ser uno de los puntos de mayor, Fricción. sí, entre ambos Al, corrientes? al principio, sí. Pero luego cuando la iglesia, la teología de la iglesia, la gran iglesia, que es paulina, no petrina, como dice la gente, es paulina fundamentalmente, porque el Nuevo Testamento es prácticamente todo paulino. Entonces, como se heleniza su teología
es profundamente helénica, al principio choca, chirría, pero en el siglo segundo o tercero ya con Orígenes empiezan las peleas y ya ahí empieza a no chocar. Ahora bien, la transmigración es otra cosa, ¿eh? Claro. Otra cosa que no se admitió nunca de una manera clara dentro de la Iglesia y que a partir, no sé si un concilio de Constantinopla en torno al 533, ahí quedó radicalmente prohibida, ¿eh? Ahora bien, si en el siglo VI se prohíbe defender la transmigración, es que entre los cristianos existía la idea, lo Claro, cual es evidente. claro. Lo que es evidente y que se ha ido desarrollando, pero crípticamente, por debajo. Y esa es la influencia también, ese ideario de la gnosis en la formación del pensamiento de Pablo y en la formación del pensamiento del Evangelio de Juan. Es muy, muy importante. Qué gusto. Estoy disfrutando muchísimo la conversación. Estoy muy feliz. Eh, Sí. Ahora ya sí que hablamos del papel de la mujer en la gnosis. Es, hay que tener en cuenta que todo ser humano, para la gnosis, mientras esté en este mundo, y si es que ha recibido el don gratis de tener el espíritu que es consustancial con la divinidad, que no lo tienen todos, ujú. sino unos pocos elegidos, todo ser humano, sea varón o mujer, su espíritu es femenino. Ah, sí. Sí, el espíritu es femenino. Ah, Y entonces el espíritu de todo ser humano, repito, sea hombre o mujer, que está aquí en la tierra, como decíamos antes, que platónicamente todo lo que existe en la Tierra es un reflejo de lo que existe en el cielo ultra trascendente de la gnosis, pues la pareja es sustancial y consustancial al ideario gnóstico. Es decir, lo que se llama conyugio, el conyugio todo aquello que ocurra fuera de una unión de un ser divino, fuera de su pareja, eso no es, no es legal en la gnosis. Es curioso, pero claro, son parejas espirituales. Es decir, que incluso el Dios súper trascendente, que es Dios único, ujú, contradictoriamente para nuestra mentalidad, tiene su propia pareja que es su mente y su silencio, que epinoia y silencio son femeninos en griego. Es ujú. decir, lo que no se haga en pareja, ciertamente eso no funciona. Entonces el espíritu del ser humano que está aquí, cuando muera su parte carnal, ese espíritu atravesará los cielos engañando a los ángeles que quieren retenerlo e irá a un sitio que es el círculo de las estrellas fijas, fijas allí donde está sabiduría, esperando a que se reúnan todos los gnósticos espirituales para en el momento en que el mundo, el fin del mundo se realice y ya no haya ningún otro gnóstico que vaya a subir, es decir, el mundo se aniquila, van todos juntos. Y aquí viene el asunto, van todos juntos con sabiduría y penetran en la corte celestial. ¿Y entonces qué pasa con esos espíritus femeninos? Ya sea de hombre o mujeres, igual, Ujú. que se unen a sus ángeles o espíritus masculinos en la corte celestial. Es increíble, pero es así. Bueno, son nupcias Sí. neumáticas y espirituales, pero son nupcias verdaderas. El conyugio es lo único perfecto en la gnosis. Y entonces, repito,
Nuestro espíritu preexistente, que es femenino, solo logrará la plenitud cuando reunidos todos y destruido el universo y toda la materia, todo eso, se reúna con su espíritu masculino y formen una unidad, un conyugio, y entonces reciben el pleno conocimiento, que es la gnosis, de cómo es el Padre eterno, y así están eternamente. Como Vale, dice Pablo, sí. conociendo y siendo conocidos por la divinidad, que eso es muy gnóstico. Yo Sí. conozco cuando me da la gnosis, la divinidad, y soy conocido a la vez. Bueno, es muy bello. Es muy ¿Y qué es bonito. lo que ocurre? Que en líneas generales, aunque todos los gnósticos famosos como Carpócrates o Basílides o Monoimo o Valentín sean varones, sin embargo, realmente aquellas que reciben el espíritu con más facilidad son las mujeres. Aquí en la tierra están más dispuestas a recibir la doctrina del Salvador. Entonces, los hombres como tal quedan en el Evangelio de María Magdalena. No es ahí. No es en Son, este. Tengo aquí los apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sí, selección de Antonio hay I, pero no es algunos, aquí. algunos, pero no entero. Claro, ahí hay Claro, es una trozos por medio, antología. ¿no? Mm. Eh, en los gnósticos de Nag Hammadi, en este saldrán los textos, y entonces aparece un Evangelio de María donde la figura principal y la que recibe verdaderamente la revelación María Magdalena. es María Magdalena. Claro. Y entonces Pedro, Pedro se enfurece muchísimo contra María Magdalena en este Evangelio de María y vamos, la insulta. Y Ujú. tiene que venir su hermano Andrés y decirle así, Pedro, bueno, la hace llorar, porque María Magdalena le explica parte de los misterios que ha visto y los otros se ríen y dicen, "Bah, ¿cómo a una mujer el Salvador le va a explicar cosas y nosotros que somos varones no nos explica nada? Pues eso no puede ser. Y entonces, vamos, dicterios, rayos y centellas, y entonces su hermano Andrés le dice claramente, siempre fuiste muy bruto, así, claramente, y muy osado. ¿Cómo vas a contradecir al Salvador si el Salvador la ama a ella más que a nosotros? Es porque será por algo. Luego nosotros ahí somos inferiores. Y entonces, en líneas generales, bueno, también ya sabes que hay una llamada herejía de los montanistas, pero realmente quienes eran las portadoras de la revelación eran todas profetisas, tres profetisas. O sea que hay siempre una especie de revancha de las mujeres, porque como el mundo era y es y sigue siendo muy masculino y muy machista, de alguna manera se han defendido. Y en la gnosis se defienden. Y luego está ese famoso texto del sí, Evangelio de Tomás, pero el gnóstico. No lo veo. Más este fue utilizado torticeramente por Dan Brown Ah, para la novela. para el Código da Vinci, sí. Pero porque podemos leerlo. Jesús y Salomé dice, habrá dos descansando en una cama, uno vivirá y otro morirá. Y dijo Salomé, ¿quién eres tú, hombre? ¿Cómo es cómo eres tú? ¿De quién provienes? Y Salomé dice, has subido a mi cama y has comido en mi mesa. Más claramente se refiere, eso es una vida conyugal. Ujú. Pero Jesús responde como saliéndose por la tangente, le dice, Jesús le contestó,
yo soy el que proviene de aquel que es igual. He recibido lo que es de mi padre. Y entonces Salomé dice, yo soy tu discípula. Y Jesús le dijo, cuando alguien llegue a ser igual que el Padre y que yo, se llenará de luz. Pero si llega a estar separado de mí, se llenará de tinieblas. Total, que este es el texto famosísimo en el que, en el que parece Salmo. que Salomé es como la mujer del Ujú. Jesús carnal, aunque aquí habla el Jesús espiritual siempre, es el Jesús que está en el cielo, ¿no? Ujú. Pero realmente hay que entenderlo como que Salomé es una discípula perfecta. Vamos al último dicho, que es el 114, y eso es la monda. Sin embargo, ahí termina de una manera un tanto extraña. Le dice Simón Pedro a María Magdalena y a sus colegas discípulos, Ujú. María Magdalena tiene que abandonarnos, pues las mujeres no son dignas de la vida, nada menos que esto. Y Jesús dijo, mirad, mirad, yo la guiaré y la convertiré en varón, de manera que también ella llegue a ser un espíritu viviente, varón similar a vosotros, porque toda mujer que se convierta en varón entrará en el reino de los cielos. Todo esto hay que entenderlo dentro del mundo gnóstico, en el que Pedro está hablando como un gnóstico que ya está arriba y la mujer es el espíritu, tanto masculino o femenino, que está todavía en la tierra y que es imperfecto. Ahora, sí que tenemos que decir que en la gnosis lo imperfecto siempre se define como femenino y lo perfecto como masculino. Yo lo siento mucho. Pero es que es así, así, es que la gnosis es así. O sea que eso es como un estigma que no hay manera de quitarlo de encima. Vale. Y respecto de la maternidad, de lo que es el proceso de maternidad, de portar otro alma en el vientre, ¿de eso tendríamos alguna referencia gnóstica o algún tipo de No, alusión? no, toda la maternidad que sea física es totalmente negativa. Negativa. Sí, negativa porque engendras un ser, la mujer y este mundo, que eso es lo malo también, lo dice un evangelio de los egipcios, que creo que estará ahí. Dice, mientras ¿cuánto durará el mundo? Pues mientras las mujeres tengáis la manía de seguir trayendo hombres al mundo. Así más o menos. Y dice, eso es fatal, porque es que resulta que lo único que produciréis es gente encadenada. Gente encadenada, es decir, cuyo alma y espíritu está encadenada por la materia que les rodea. Claro, es una visión dentro de ese contexto de ver el alma como atrapada, encarcelada en el cuerpo. Claro, En el entonces es muy cuerpo, pero negativo. todo hay que entenderlo, porque ya te digo que también el varón, su espíritu es femenino mientras está aquí, ¿no? O sea que en realidad no hay distinción entre varón y mujer más que externa y eso no vale, eso no vale, eso no Claro, vale porque lo que vale es el conyugio celeste, claro. no el conyugio terrestre. Y por eso... También utiliza esto, el código da Vinci, Ujú, ese otro pasaje, pero no del Evangelio de Tomás, sino del Evangelio de Felipe, ujú, en el que dice, ¿no?, que María Magdalena es la esposa, la ujú. madre y la hermana del Salvador. Pero bueno, lo vamos a ver. Claro, lo tiene que destripar de una manera absolutamente absurda, porque nadie puede ser madre, esposa y hermana, ¿no? No puede ser madre, madre y esposa podría ser porque fue Edipo, ¿no? Pero a la vez ella, la madre así, hermana, no.
Bueno, total, bueno, también podría ser en el caso del mito de Edipo, pero bueno, eso es un absurdo fisiológico. Y entonces hay que entenderlo eso como una manera de decir que mientras el ser humano esté aquí, hay algunas almas selectas representadas en María Magdalena, precisamente mujer, que son las más aptas para recibir las revelaciones, las más aptas. Solo que el código da Vinci lo utiliza como para decir, no, es que Jesús se casó con María Magdalena y luego vienen todas esas historias de la hija o el hijo que tuvieron y en Francia y la dinastía carolingia y René Le Chateau y todas esas cosas. ¿No? Bueno, pero eso no pertenece. Aquí, si tú quisieras encontrar dentro del gnosticismo, alguna palabra amable, para el matrimonio carnal y la producción de hijos carnales, no lo hay, no lo hay. En el Nuevo Testamento hay un cambio, porque el Nuevo Testamento la primera obra es de Pablo del año 51 y la última es la segunda Pedro, que es probablemente es del 130 o 135, y hay un gran cambio Ujú, entre el Pablo que recomienda ser célibe, el Pablo auténtico en Primera Corintios, capítulo 7, hasta el Pablo de Primera y Segunda Timoteo, en el que dice que la mujer se salvará por la maternidad. Y ahí sí que hay una alabanza de la maternidad, pero que es insólita. Es ujú. insólita en el pensamiento de Pablo, para que se vea cómo la Iglesia se ha ido acomodando al mundo y ya está viendo que no tiene más remedio que tener una visión no paulina y considerar a la mujer ya no como los gnósticos, porque aquí en primero y segundo Timoteo a los gnósticos le llama falsas genealogías y herejías y locuras estúpidas, ¿no? Entonces fíjate qué cambio hay, ¿no? Total, De Pablo totalmente. es Total. a decir que luego la mujer se salvará por tener hijos. Vamos, o sea que sí, es una cosa increíble, lo cual indica cómo el Nuevo Testamento también es una cajón desastre, ¿no? La Biblia en general, ¿no? Que como decían los rabinos, ¿no? Que la Biblia es una cueva de ladrones. Dice, porque entras en ella y encuentras todo lo que quieras. Es que está llena de tesoros y cosas. Pues eso es que el Nuevo Testamento también es muy amplio y Claro. también tiene sus contradicciones, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que la mujer pierde con el cambio de la iglesia doméstica a una iglesia más grande que tiene que reunirse en un local externo alquilado, Ujú. la mujer pasa de ser la jefa de la iglesia doméstica a ser una más. Y entonces el local alquilado pasa a ser un ámbito de un collegium, de un colegio, es decir, de una reunión que se rige por las normas machistas de la época. ¿Quién Claro, manda allí? Pues los hombres. claro, normas sociales. Pero no hubo un complot, así, complot en la iglesia. Los machistas arrebataron el poder a las mujeres. Mira, no diga usted tontería, eso no es sociología. Diga usted que el Nuevo Testamento y la iglesia es machista, ¿vale? Es verdad. Pero no diga cosas que son tonterías, sino que fue una evolución social, que es el paso de la iglesia doméstica, casa donde mandan las mujeres, a una iglesia que ya no es doméstica, es una oficina pública, como quien dice, un colegio público. Y el colegio público se rige en el mundo greco-romano por unas leyes y ahí manda el varón. Era- Hasta hoy. Ujú, ujú. O Hasta sea hoy. que, Sí, claro, no lo puedes cambiar. pues sí, O sea que, efectivamente. desgraciadamente, para esa comunicación que a ti te gustaría, ¿no?
de la madre con el hijo, la mente común, alguna frase absolutamente directa que Inspiradora. ensalzara y valorara esa comunicación. Desgraciadamente no lo hay. Si hay ese cambio, de ensalzar la virginidad, luego decir que las mujeres salgan por tener hijos. Es increíble. Es verdad, lo es. Pero no hay nada que diga, ¡hoy qué bueno es! Digamos, ¿y por qué hay que tener hijos? Pues porque no hay seguridad social. Directamente. ¿Está claro o no? ¿No? Claro, claro, claro. Tenían que hacerse cargo de todo lo que venía, de las tierras, de la familia, de la herencia, del trabajo, de los O al padres. viejo lo mataban o lo sustentaban. Claro, O sea que o se moría solo claro. y no llegaba a viejo, o una mujer que se quedaba viuda tenía varios hijos, vendía a alguno como esclavo para mantener al más pequeño, por ejemplo, que era desvalido, ¿no? O estaba desvalido. En fin, eso, o sea que yo siento decirte, pero en el ámbito este prenatal, comunicativo y todo, lo siento mucho, no hay nada. Bueno, no, hay lo que hay. No podemos inventar, o sea, hay lo que hay y está bien encontrarlo y poder hablarlo con usted, y le voy a decir una cosa, ha salido muy airoso del, de la encerrona que le he hecho. Ha salido muy airoso, ha citado muchos textos, ha demostrado una vez más, no necesita demostrarlo, pero el conocimiento maravilloso que tiene y le estoy muy agradecida por ello. Ha sido además una conversación muy agradable y muy distendida. Me ha gustado mucho. Le doy las gracias por ello. Bueno, pues esa es la función de alguien que se dedica a la docencia, ¿no? Pues explicar las cosas y tal. Y muchas veces hay que cambiar el paradigma para lo bueno y para lo malo, Ujú, ¿eh? ujú. Así es. Yo le pregunto muchas veces a mi mujer si se cambiaría por un hombre. Y dice, jamás. La inmensa mayoría. Hay muchos. No, 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 jamás, jamás. Y la razón es que la plenitud vital de afectos y sentimientos, que a la larga es lo que vale, ¿no? Eso no lo tenemos los varones. Eso solo tienen las madres, solo tienen las mujeres. Esa plenitud de la vida que consiste en el afecto y no en la riqueza y en el poder, eso es un don. El varón se porta mal con las mujeres, de acuerdo, pero luego la vida le quita como media, le quita 7 u 8 años al varón y se las concede a la Se mujer. toma, se toma la vida O ahí sea sin que problema. encima viven muchísimo más, ¿no? Y más sanas. Y luego otra cosa, ¿eh? La mayoría de los varones se aburren como ostras. Y yo no conozco a ninguna mujer, así que se aburra con otras mujeres. Al revés, están todas. Yo no sé si se aburre o no se aburre, pero es cierto antes cuando hablaba usted del movimiento gnóstico, de cómo la mujer reconocía y veía y muchas veces tenía ese alma o ese espíritu que decía usted. Yo antes lo he puesto en comparación con si usted va ahora a un retiro espiritual o va a conferencias sobre espiritualidad o sobre crecimiento personal o desarrollo interior y tal, el 90% de los asistentes, y me quedo corta probablemente, son Son mujeres. Yo mujeres. creo que hay un Claro. interés, una sensibilidad quizá Ya. ¿Y mayor, ¿no? quiénes son las lectoras? Mujeres. Los lectores, son lectoras todas, al 90%. Bien, Bueno, ¿no? Son algún las hombre cosas. también, algún hombre también. Algún hombre también, pero menos. Bueno, pues Bueno, entonces, le estoy muy agradecida por esta charla tan agradable, tan sincera y las palabras tan bonitas que a lo mejor no hemos encontrado en el primitivo cristianismo, nos las ha dicho usted al final, así que yo me voy muy contenta. bueno, pues muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Le enviaré la conversación cuando la tenga preparada, editada y todo. Lo que me envías es el enlace. Sí, sí, y espero que nos encontremos por el camino. Le estoy muy agradecida. Muchas gracias. Encantado, ya sabe que yo me lo paso muy bien también. Gracias, un Gracias. abrazo. Gracias a usted. Adiós. Un abrazo. Tengo que deciros
que la entrevista a Piñero, lógicamente, tratándose de una figura tan emblemática del conocimiento histórico y filológico, me daba un poquito de respeto porque, bueno, pues porque lógicamente, pues yo al lado de él, ¿qué puedo decir? Soy una humilde principiante y ni siquiera se me ocurre aspirar a ser alguien tan grande como él, ¿no? Pero si os dais cuenta, ha sido muy cercano, muy risueño, con mucho sentido del humor en muchos momentos y lo ha puesto tan fácil como todos los grandes maestros a los que suelo acompañar o que me suelen acompañar en este programa. Estoy eternamente agradecida a su buen hacer, a su sabiduría y al saber divulgarla tan bien para llegar. Llegamos ya al final de este programa de Antes de Nacer. Si os estáis dando cuenta, estamos acercándonos cada vez más al programa número 50, también a nuestro primer aniversario. Y bueno, esto me da, por un lado, un poquito de vértigo, porque fíjate, ¿quién iba a decirlo, no? Un año ya. Y por otro lado, supone un reto, porque tenemos que seguir encontrando maestros, testimonios, historias y conocimiento para seguir profundizando durante muchos programas más en el portal de entrada a la vida terrena. Hoy quiero hacer un homenaje con una sencilla frase a los primeros cristianos tal y como yo los imagino. Los primeros cristianos no conquistaban con poder, sino con la coherencia de una fe vivida con el alma desnuda y el corazón encendido.